Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire. Les damos la bienvenida a este ciclo de las artes de la hoja suelta, donde estamos comentando sobre temas de todas las artes, y para eso tenemos a super invitados que nos hablan justamente de su propia especialidad. Les saluda en esta ocasión sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa, arqueólogos que estamos inmersos en estas artes, en el gremio cultural, pero en esta ocasión vamos a hablar justamente de danza, coreografía y diseño artístico. Para eso tenemos la compañía de Ámbar Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes. Pues bienvenida a este espacio y esperemos tener una muy buena charla del cual aprendamos de un tema que pues sí puede resultar familiar para nosotros, pero como público espectador quizá, pero que desconocemos en realidad tal vez los procesos que hay detrás, y pues te agradecemos que nos quieras compartir, ¿no?, tu propia experiencia profesional. Y vamos a empezar preguntando esto: ¿qué son las artes corpóreas en el espacio, Ámbar? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, a mí me parece interesante cómo se nombra esto de las artes corpóreas en el espacio, porque me hace regresar a una pregunta de qué artes no son corpóreas, ¿no? Como, es decir, yo pienso que hay una dimensión en la que todos utilizamos, es decir, todo lo que sucede a través del cuerpo, ¿no? No tenemos un cuerpo, somos este cuerpo, somos lo que pensamos, o sea, nuestro pensamiento también es cuerpo, nuestra palabra también es cuerpo, nuestra espiritualidad también es cuerpo. Entonces, algo que ha venido sucediendo en mi práctica artística es que, bueno, mi formación es en danza contemporánea, es una formación muy ortodoxa, en el sentido de, tal vez ortodoxa no sea la mejor palabra, pero muy formal, en el sentido de haber pasado 7 años en una escuela, estudiando ballet, estudiando técnicas contemporáneas americanas, norteamericanas, y entonces lo que ha pasado a lo largo de los años es que mi práctica ha ido mutando en el sentido de acercarse más a la calle, de trabajar mucho más en espacios abiertos, en sitios específicos, pero también de ir probando otras disciplinas aparentemente no tan cercanas a la danza, como escritura o procesos de escucha, y que para mí tienen sentido porque justo se atraviesan del cuerpo, ¿no? Entonces, la escritura, mi escritura se atraviesa de mis procesos con el cuerpo, mi escucha se atraviesa de mis procesos con el cuerpo. Entonces, pienso que yo me he dedicado mucho más a hacer coreografías. Yo me pienso mucho como coreógrafa, y esto implica que pensar que la coreografía no está solamente en los cuerpos que bailan, que también ahí hay coreografía, evidentemente, sino que la coreografía está cotidianamente en nuestra vida, y como en el momento en el que decidimos la ruta que vamos a seguir para llegar a un lugar, nos estamos volviendo coreógrafas y coreógrafos de nuestros propios caminos, porque estamos teniendo que decidir el traslado de nuestro cuerpo en el espacio. O en el momento en el que organizo la alacena, por ejemplo, tengo que decidir dónde pongo cada cosa, y eso es un ejercicio coreográfico, ¿no? De imaginar cómo esto tiene que ir para acá, esto va a ir para allá. Entonces, estos procesos, en algunos casos de organización del espacio, pero en otros también de desplazamiento, pues para mí todo esto es coreografía, y, y está atravesado del cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que las artes, como esto que ustedes nombran, como las artes corpóreas en el espacio, me parece muy bonito, porque que justamente creo que, claro, nos adentra en el mundo de la danza y de la coreografía y del performance,
pero también se abre a decir, claro, pero también la escritura puede ser un arte corpóreo y también la música es un arte corpóreo, porque no los músicos sin movimiento no sucede la música. Yo qué sé, como o la pintura o demás. Entonces, no sé, por ahí diría que todo. Sí, esto como que favorece ampliar nuestro pensamiento, ¿no? Respecto a conceptualizar este tipo de artes que vemos que no está tan desligado de nuestra vida cotidiana. No, porque además cuando hablamos de arte normalmente tenemos una imagen muy general, ¿no? Y tenemos como dos acepciones o dos formas de verlo. ¿No? Arte como esta hiperespecialización, o sea, alguien que se prepara y que domina, ¿no? Y de hecho domina el arte, ¿no? ¿Cuál arte? Pues diversos, que si la pintura, que si la escritura, que si la danza, que si el teatro, que si lo demás, ¿no? Entonces es como primero la preparación, y tú bien lo dices, ¿no? Pasé por una carrera o cuántos años y además en una corriente muy específica. Y la otra, normalmente es que pensamos las artes como diferentes líneas, ¿no? Y justamente la pregunta iba un poco jugando con eso, ¿no? O sea, ¿por qué piensas, Ámbar, que se separa como los tipos de arte cuando todo justamente lo hacemos desde nuestro propio cuerpo? O sea, no nos podemos separar y hacemos una proyección astral, ¿no? Y así hacemos poesía, por ejemplo, ¿no? Sino implica que también domines, por ejemplo, un instrumento. O sea, escuchamos el producto final, que es la música, una canción, una melodía, pero un músico sabe que tiene que entrenar sus deditos y que tiene que mentalizarse de una manera u otra. ¿Por qué piensas que hay esta separación, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay, o sea, nos podríamos remontar a la historia de las artes, un poco a la historia de la humanidad y como el momento en el que fueron apareciendo las especialidades, ¿no? El momento, este momento en el que en el que empezamos a considerar que era necesario tener especialistas en algo y no solamente resolver una serie de conjuntos, o en el caso de las artes, atender a una serie de intereses que vamos teniendo, ¿no? Creo que hay también una cosa de personalidades que deciden que viven para una cosa como la música, ¿no? Y deciden como que mucho de su tiempo, casi toda su energía está en eso. Ya vemos otros seres mucho más diversos que atendemos como distintos intereses y diversos deseos. Pero respecto a esta separación que se sucede en las artes, me parece que es una cosa que tiene mucho que ver con la organización social y con haber creado como esta necesidad de un hiperespecialista en algo, ¿no? Que hemos tenido durante, no sé, 50 años, hemos ido generando hiperespecializaciones cada vez más. Me parece que hasta apenas en los últimos, no sé, 10 o 20 años vamos dándonos cuenta de que la diversidad también es necesaria, ¿no? Porque cuando construimos estas hiperespecialidades, un poco dejamos de ver la complejidad de las cosas, de la vida. Entonces, solamente atendemos como esa cosa que estamos viendo. Y entonces, poder como ampliar esta mirada y entender que la vida no se sucede de manera individual, sino que estamos todo el tiempo en relación con otro conjunto de cosas, pues me parece como bien importante, ¿no? Pero que a la hora de hablar de esta separación, pues yo diría eso, como procesos sociales en los que era necesario, como momentos humanos en los que tal vez fue necesario generar estas especialidades para poder estudiar a la vida y lo que estamos viendo, y pues ahí sí, los artistas es que no somos seres separados del mundo, que vivimos en otro lado, ¿no? Estamos, tenemos un contexto, tenemos una relación con el entorno, entonces no nos abstraemos de eso que sucede, en realidad estamos en constante relación. Y creo que justo cuando se establecen pues todo este tema de las academias, ¿no? De bellas artes, y se establecen como, o sea, primero hay una gran separación, ¿no? Como de nombrar las artes un poco por aparte, y luego esta cosa de cuáles son esas bellas artes, ¿no? La escultura, la pintura, etcétera.
Eh, y creo que es hasta tiempos pues, muy recientes que empezamos a hacer de nuevo a mezclar cosas, decir, bueno, claro, pero yo me dedico a la música, pero también tengo intereses eh, de performance, porque me doy cuenta de que cuando yo estoy tocando, pues o sea, estoy performando, ¿no? Hay gente que me está viendo, estoy puesto en el escenario, eh, entonces no tenemos una aproximación a la música, bueno, ahora sí, porque es Spotify, solamente escuchamos el sonido, pero aún así los conciertos son muy importantes, ¿no? Tan es así que en este año y medio de pandemia, pues de las cosas que más se han extrañado han sido los conciertos, ¿no? Entonces, o sea, me parece que vamos pudiendo escuchar que tenemos intereses diversos y que esta hiperespecialización pues, tal vez no es para todos, ¿no? Tal vez no es para todas las personas, tal vez no es para todas las áreas, y que qué rico poder diversificar, qué rico poder hacer cosas distintas. Sí, mira, esto es muy importante, lo que nos estás planteando, porque si bien esto surge o deriva de este intento como de ordenar precisamente para el estudio estas diferentes áreas, pero esto fue también este concepto es lo que ha trascendido, ¿no? Como marcar estas fronteras ha trascendido en el imaginario colectivo, por así decirlo, y esto a veces nos pone estas barreras para imaginar y pensar estas expresiones como algo en contextos sociales vivos, o sea, que es algo dinámico, es algo continuo, que se va adaptando, que va cambiando y que no es tan ajeno a nuestras vidas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tú haces, que es estar, pues, llevando a cabo estas expresiones corporales en espacios sociales que tienen que ver con las cuestiones ideológicas, políticas, porque pues son espacios públicos finalmente, ¿no? Entonces yo creo que ese es un proceso muy interesante de ver cómo es que se lleva a cabo. Hablando un poco justamente de la situación donde no nos despegamos, ¿no? O sea, como seres humanos siempre tenemos algo en la cabeza que es todo este contexto sociocultural. Y también un poco con lo que comentábamos de la separación de las artes hace un momento, pues normalmente tendemos a pensar que las artes van separado de todo lo demás, como si fuera una burbujita, ¿no? Que está ahí flotando encima de la sociedad. Pero en realidad hay diferentes conexiones y mayoritariamente cuando se trata de un arte público. Entonces, ¿cómo se crean estas conexiones entre lo ideológico, entre el cuerpo, la coreografía, el diseño artístico, lo político, las políticas públicas y principalmente pues los espacios, ¿no? Que es donde vivimos y donde coexistimos diariamente? Uf, ¿por dónde empezar? A mí me parece que o sea, por un lado creo que lo político atraviesa todo lo que hacemos, ¿no? Como todas las decisiones que tomamos tienen pues esto ¿no? Tan dicho por el feminismo, de que lo personal es político, me parece importante colocarlo en el sentido de que creemos que o muchas veces pensamos que nuestras decisiones individuales no tienen impacto en lo social, no tienen impacto en lo común, no tienen impacto, pero lo tienen, ¿no? La manera en la que yo me relaciono con las personas, la manera en la que me relaciono con el espacio, la manera en la que me relaciono con los otros seres vivos, tiene repercusiones y me parece que todo eso compone lo político. Entonces, al menos mi primer acercamiento a los espacios abiertos o los espacios públicos no tenían en realidad una carga o una intención social en el sentido de esto de pronto que se dice mucho como de acercar ¿no? Como de acercar la danza a la gente o ocupar el espacio, o sea, como recuperar el espacio. Creo que o sea, mis primeros acercamientos no iban en ese sentido, sino que venían de un interés y una intuición muy genuinos por explorar el espacio
fuera del espacio teatral, ¿no? Que de alguna manera creo que eso tiene que ver con cierta manera de pensamiento, en el sentido de que para mí el espacio teatral era imposible de pensar, como en mi cabeza, a la hora de hacer coreografía me era súper difícil pensar en un espacio completamente vacío que yo tenía que llenar con algo, como que yo tenía que inventar lo que iba a suceder así, como que yo decía, yo no tengo ese nivel de imaginación. Y entonces, de manera muy intuitiva, había como, cuando empecé a acercarme a ver más danza, pues descubrí que había gente que no trabajaba siempre en el teatro, ¿no? Que hacía de pronto como otro tipo de cosas. Y ahí me di cuenta de que yo tenía mucha curiosidad por cómo se sucedían esas cosas, por cómo el cuerpo trabajaba en esos otros espacios, qué pasaba con el espacio que era muy abierto, qué pasaba con el espacio que era muy cerrado. Y entonces digamos que muy al principio, pues esas eran mis, como mis motivaciones, que eran mucho más estéticas, digamos, ¿no? Como que yo quería ver. O incluso yo como bailarina, como, ay, ¿qué pasa si me meto en este lugar? ¿O qué pasa si pruebo aquí la piedra? Este tipo de cosas. Y claro, y con eso fueron apareciendo cosas como, ah, pues quiero hacer un rally en el que, al que puedan venir todos los bailarines de Querétaro, porque Querétaro tiene este sistema de plazas que están como conectadas, y hace 10 años todavía no eran el corredor turístico que son ahora, pero ya había como una conexión ahí, un diseño de plazas. Entonces yo tenía como esta intuición que era coreográfica, ¿no? De usar el espacio con mucha gente que se desplazara. Y con eso lo que vino fue como, oye, pero es que los bailarines se van a lastimar, o sea, no pueden bailar en calle porque se lastiman. O, oye, pero ya pediste permiso porque, pues porque nos pueden multar. Oye, pero ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué vamos a hacer? Porque ¿qué va a pensar la gente? Y entonces ahí fueron apareciendo estas otras cuestiones mucho más pues políticas, en ese sentido de que ya estaban en estos procesos, pero yo no los nombraba o yo no los veía, sino hasta que iban apareciendo estas otras preguntas. Yo decía, bueno, pero si estamos como transitando el espacio, no tendría por qué pedir, o sea, no tendría por qué multarme, y no tendría por qué pedir permiso para hacerlo. O bueno, pero los bailarines son como seres que saben cuidarse a sí mismos, porque no van a poder decidir qué es lo que quieren o no hacer en un espacio. Entonces, como que todas estas cuestiones venían atravesándose, ¿no? de estas preguntas, y que con el paso del tiempo se fueron haciendo cada vez más y más y más presentes. Entonces, ahora me hago preguntas mucho más lejos que eso, en ese entonces, como ¿por qué no podemos, o sea, por qué no tenemos espacios para descansar? ¿Por qué no tenemos espacios para dormir en el espacio público? ¿No? Como no los tenemos. Fui dándome cuenta de que además mi relación con la ciudad es muy intensa, como la camino mucho, o sea, las ciudades, digamos, las camino mucho. Me gusta como observar, ¿no? Los espacios, cómo se van modificando. Durante mucho tiempo anduve en bicicleta, ahora la tengo un poco olvidada, pero porque hemos estado muy encerrados. Pero hay ahí como toda una serie de cuestiones que se atraviesan y que para mí tienen todo que ver con lo coreográfico, ¿no? Como por dónde pasan nuestras rutas ciclistas, por dónde caminamos, el estado de nuestras banquetas define nuestros cuerpos, define, ¿no?, cómo nos movemos. Entonces, para mí tiene todo que ver con lo coreográfico, y empecé como a indagar cada vez más en este tipo de cuestiones. Luego, en el 2018, tuve una serie de experiencias como profesionales fuertes, en el sentido de interactuar con personas de muchos lugares. Y también pasó que después de muchos años de vivir en Querétaro, volví a Tuxtla. Y aunque caminar en Querétaro de noche no es súper seguro, es bastante más posible que en Tuxtla Gutiérrez, que yo sentía que salir después de las 9 de la noche era casi imposible para mí, ¿no? Como sola, después de las 9 de la noche, yo lo vivía como algo que no podía suceder. Entonces, organicé esta serie de caminatas de noche para mujeres, que en realidad no era otra cosa que mi deseo de caminar en la noche, ¿no? Y como, bueno, pues hagámoslo con mis amigas para que podamos como probarlo todo.
Y a eso fui sumando algunas cosas que yo he venido trabajando sobre el cuidado, como cuidado colectivo, el autocuidado. Eh, Tengo muchos años con un taller sobre las ternuras y me preguntaba cómo acceder a la ternura en el espacio público, cómo acceder a la ternura con gente a la que no conocemos o en espacios que no son hostiles. Y, y me parecía y entonces fui como sumando todo esto y Nocturna, que son estas caminatas de noche, se fue volviendo un proyecto pues más amplio en el sentido de poder compartir con las mujeres que venían algunas de estas estrategias, ¿no?, de autocuidado, que ya las mujeres tenemos muchísimas, ¿no? Bueno, creo que en general, pues, ¿no?, como estar en la calle implica aprender una serie de cuidados, pero además, pues las mujeres como que tenemos que hacer otro, ¿no?, como otra serie de cuidados extras, y todo esto como que iba apareciendo y se iba entretejiendo en este proyecto de Nocturna. Y luego, bueno, pues esto fue creciendo y a su vez fue trayendo otras preguntas, ¿no? Fue trayendo otras preguntas sobre la noche, fue trayendo otras preguntas sobre el diseño de las ciudades, fue trayendo otras preguntas sobre para quién pensamos los espacios y, y también otras preguntas pues mucho más estéticas, mucho más de cómo o sea, de cómo el diseño coreográfico es importante, de cómo eh, para mí también empezaron a aparecerse eh, preguntas sobre la especificidad de conocer el cuerpo, como que en todo este proceso de acercarme a la ciudad, a la calle, al coreográfico, me fui alejando un poco como de la especialización de la danza y a través de Nocturna fui un poco como regresando a esta especialización, dándome cuenta como de los grandes saberes que las y los bailarines construimos a lo largo de muchos años. Entonces de pronto ahí hubo como una vuelta a reconocer el cuerpo, ¿no? Como lo valioso que es saber dónde están tus escápulas, cuáles son tus escápulas y dónde están, ¿no? Como de, pues son los omóplatos, ¿cómo están los omóplatos? O saber reconocer el movimiento de rotación del pelvis, por ejemplo, y cómo, aunque parece algo irrelevante, en realidad es muy importante para los cuerpos, es muy importante para la salud de los cuerpos, es muy importante para las personas mayores saber cómo mover su pelvis. Entonces, este tipo de saberes como muy específicos, muy especializados, volvieron a hacerse presentes y mucho más, ya no sé si llegáramos ahí, pero mucho más presentes todavía durante la pandemia, que justo estos procesos en la calle, pues se volvieron imposibles, ¿no? Como se volvieron peligrosos, como prácticas que para mí habían venido siendo de cuidado, se volvieron prácticas peligrosas de pronto. Entonces, ahí de nuevo volví a preguntarme por esta especificidad de los cuerpos, cómo movernos, no sé, cómo volver a reconocernos sin poder salir, ¿no?, desde nuestras casas. Yo creo que, no sé si respondí la pregunta, pero me parece que ahí está como, ¿no?, todo tejido con todo y como que va apareciendo en el camino, en la vida. Sí, claro. Lo que vemos aquí nos parece muy interesante eso que nos compartes. Es todo un proceso de construcción de conocimiento, ¿no? Desde el plano individual, pero también como perteneciente a estos espacios. Y pues muchos derivan, sí, de la experiencia o de la parte práctica, de estar observando también. Pero cuando tú mencionas esta parte de que te van surgiendo preguntas que te llevan a tratar de entender, ¿no? También estas cuestiones pues del propio cuerpo desde la anatomía, pero también en esta cuestión social. Entonces aquí lo que estamos viendo es que en realidad es un proceso
pues realmente de investigación, ¿no? Que luego retomo este punto del imaginario colectivo, pensamos o miramos la profesión artística como algo que tal vez no implica hacer este proceso de aprendizaje o de conocimiento, ¿no? Desde la investigación, y que nosotros vemos, bueno, sabemos que en tu proyecto, de Astrolabio y en otros, pues has logrado conjuntar, ¿no? Entonces ahí me gustaría que nos contaras cómo es este proceso de conjuntar lo artístico y la investigación. Yo no los veo como cosas separadas. La escuela en la que el Centro Nacional de Danza Contemporánea, que es donde yo estudié, fue fundado por Guillermina Bravo, que fue como ha sido una de las grandes bailarinas y coreógrafas, sobre todo, de México. Y en la escuela ellos insistían mucho sobre algo que nombraban la investigación de movimiento. Y la investigación de movimiento, de pronto, pienso que mientras estábamos en la escuela no había tanta claridad sobre a qué se referían con eso, porque todo parecía concentrarse en lo técnico y en montar coreografías que se iban a bailar en un escenario. Entonces a mí me ha tomado muchos años como ahondar en esto que ellos decían. Y me parece, y en realidad justo de lo que hablaban tenía que ver con las posibilidades del cuerpo, ¿no? Con esto que les contaba, como qué tan lejos puede llegar, qué otras cosas puede hacer, qué posibilidades tiene. Ahí hay una investigación. Y hay una investigación que hace poco hacía un ejercicio en el que grabé una frase de 1 minuto y luego tuve que transcribir esta frase, ¿no? Como a la palabra, para poder grabarla en un audio, y ¿no? Como nadie iba a ver esta frase, sino que la iban a escuchar. Y fue un proceso como muy interesante, y lo traigo a colación porque primero me di cuenta de que la palabra, de que mi palabra no alcanzaba a nombrar todo lo que sucedía en el cuerpo, ¿no? Como, ¿cómo explico este impulso que pasa aquí? ¿No? Pero que al mismo tiempo está pasando de acá. Entonces, yo, ¿no? No sé, ¿no? Hay una limitante. Y entonces, ahí es cuando decimos que la danza tiene sus propios lenguajes y que tenemos una narrativa tan fuerte de la palabra hablada y de la palabra escrita, y de los significados de las palabras, que se nos vuelve complejo hacer la lectura de otros lenguajes, ¿no? Y entonces esos otros lenguajes tienen sus propias investigaciones, así como hay una investigación que se comparte, ¿no? Escrita. En el momento en el que vemos una danza, también alguien nos está compartiendo una investigación que hizo sobre su propio cuerpo. Entonces, bueno, eso es como un primer, digamos, gran espacio en el que se cruzan, me parece. O sea, no que se cruzan, sino que van juntos, ¿no? Como que nacen, van de la mano. Y bueno, y lo otro es que, a pesar de todo esto que estoy diciendo, yo soy una persona de muchas letras, como que yo, ¿no? Siempre leo, hablo muchísimo, muchas palabras, no sé si letras, pero muchas palabras. Entonces, en algún momento de mis procesos, a mí me importaba mucho compartir de manera escrita lo que yo veía, encontraba, descubría en mis procesos, porque mientras yo fui estudiante, como que decía, claro, yo veo estas grandes obras, pero no sé cómo las hicieron, y a mí me daba mucha curiosidad saber cómo hacían, ¿no? Pero cómo Guillermina hacía estas cosas, o cómo, no sé, en aquel momento Gillian era como un coreógrafo que tenía estas piezas como muy famosas con este ballet español, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero y entonces yo las veía y decía, ya, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo tomaron la decisión de que este cuerpo se iba a mover así y este otro se iba a mover de esta forma e iban a ir todos para acá, ¿no? Y había muy pocos textos, claro, porque en ese entonces, pues el internet ya existía, pero no era lo que es ahora, ¿no? No había tanta información y definitivamente había mucha menos documentación.
¿no? También me parece que que en los últimos años hemos hecho un gran esfuerzo desde la danza por traducirnos a otros lenguajes y que eso antes no se hacía, que los bailarines modernos, no solamente los modernos, pues ahí hay una serie de danzas que son contemporáneas, que se hacen ahora, pero ¿no? Las danzas africanas, el hip hop, todos los ritmos latinos, etcétera, pues no tienen este proceso de escritura, no tienen este proceso, pero cada vez más, ¿no? Entonces siento que ha sido un esfuerzo como de, no sé, los últimos 20 años, tal vez un poco más, de hacer traducciones a otros lenguajes, pero que antes de eso, pues era muy difícil acceder a estas documentaciones. Yo tenía mucha curiosidad, ¿no? Mucha, como de cómo se hacen estas cosas que son geniales. Y por lo mismo, me parecía como un acto congruente yo compartirle al mundo cómo yo hacía las cosas, ¿no? Como, bueno, pues yo le hice así, así, asado, y pues si a alguien le sirve, que lo use, ¿no? Y claro, y en eso me di cuenta de que pues eso implicaba hacer la chamba 2 veces, ¿no? O eso implica cada vez hacerla, no sé si 2 veces, porque como el proceso creativo, la documentación y después toda una sistematización para compartir ese proceso, pensando, claro, como en estas temporalidades muy lineales de los procesos y de los proyectos creativos. Me parece que ahora, en los últimos, sobre todo 2 o 3 años, estas temporalidades para mí se han ido como difuminando un poco en el sentido de que cada vez pienso menos en el principio y en el final de un proyecto, y que más bien mis proyectos se van como tejiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pasé de pensar una coreografía que se montaba en 2 meses, 3 meses, 6 meses, a pensar en procesos muy largos como el de Nocturna, que comenzó en el 2018 y que sigue vivo, ¿no? Como que sigue vivo, se sigue, no sé, sigo pensando en dónde vamos a hacer nuestra siguiente caminata nocturna, me sigo preguntando cómo vamos a compartir nuestros mapas, me sigo preguntando cómo esta metodología podría ayudarle a otras mujeres a construir sus propias caminatas sin que yo tenga que estar, ¿no? Como en la noche. Entonces, es más como que estos procesos se van ramificando. Y entonces este momento en el que yo escribo y comparto, pues ya no es esto que se hace al final del proyecto, sino que un poco va como, ¿no? Como tejiéndose y que a veces no sucede, ¿no? También hay procesos que no tienen esa salida y sin embargo yo considero que siguen siendo procesos de investigación aunque no haya una sistematización en términos académicos ¿no? de cómo fue y dónde se publica y quién o dónde se expone esta metodología, por ejemplo, ¿no? o este proceso de investigación. Eso está muy bonito porque al final del día de lo que estamos hablando es justamente de conocernos a nosotros mismos como individuos y como colectivo, ¿no? O sea, finalmente el tema central, ¿no? Que es este cuerpo, ¿no? La expresión que tenemos y la manifestación, interacción que tenemos con nuestro cuerpo ha estado sesgado en la sociedad pues por muchísimos años, ¿no? O sea, tenemos un pudor de, ay, no, ¿cómo crees que me voy a mover así o así? Y no pensamos, ¿no? O sea, fuera un poco de lo que es la expresión artística, danza y coreografía, esto que nos estás contando del espacio público, el simple hecho que es cotidianísimo de caminar, o sea, es algo que también nos indica algo, ¿no? Y en la sociedad moderna y en la sociedad insegura en la que vivimos en México, pues caminar también es un acto pues de resistencia, ¿no? O sea, me tengo que subir por aquí, ya sé que este camino no lo ocupo, o camino más despacio, o incluso cuando sientes el peligro es correr, ¿no? Entonces esta situación muchas veces se nos pasa, ¿no? Se nos pasa cómo interactuamos con el espacio. Y esto básicamente nos habla del núcleo duro de lo que consideramos la cultura,
que es todo aquello que nosotros tenemos en nuestro propio cuerpo, pero que lo proyectamos hacia afuera, ¿no? O sea, lo cultural es ya justamente desde la visión antropológica, por supuesto, que nosotros representamos de este lado un poco, ¿no? Es eso que nosotros generamos con nuestro cuerpo para hacer interacciones con el mundo, ¿no? O sea, el simple gesto de tomar una roca es cultural, porque la vamos a usar para romper un coco, porque le queremos sacar el juguito. Entonces aquí ya estamos viendo otras aplicaciones y otras interacciones, ¿no? Entonces estamos hablando de procesos creativos, porque nosotros podríamos hablar aquí 3 horas sobre las artes y cómo se dividen, o por ejemplo yo que me especializo en la tecnología, de la antigüedad, pues podría decir, la tecnología es esto, es otro, pero es básicamente lo mismo. Primero es cómo interactuamos y segundo, cómo nos comunicamos. Entonces el acto tanto de agarrar una piedra y transformarla en un cuchillo, o en este caso de caminar por una calle nocturna, pues son procesos creativos. Y entonces en ese sentido, ¿por qué es importante que una sociedad tenga un proceso creativo y además que sea consciente de ella? Hay un ejercicio de imaginación que hace casi 4 años, por primera vez, y consistía en que las reglas eran que como la obra que haríamos, si no tuviéramos limitaciones de presupuesto, y si no tuviéramos limitaciones, ¿y a quién invitaríamos a trabajar con nosotros? Si pudiéramos invitar a cualquier persona en el mundo, en la historia, además, ¿no? Como si la pudiera, si está muerto, como que lo podríamos traer de la muerte, y si está del otro lado del mundo, podríamos traerlo del otro lado del mundo. Y me parecía, o sea, es uno de los ejercicios más poderosos, y lo recordaba hace poco porque justo acompañando un proceso como de reimaginar el diseño de una calle, decíamos, estamos acostumbradas a pensar dentro de una serie de límites, ¿no? Dentro de una serie de márgenes que sabemos que existen o que creemos que existen, mayoritariamente el presupuesto, ¿no? Como, uy, querría, pero no va a alcanzar, entonces mejor algo así, ¿no? Como chiquito. Y haciendo este ejercicio, como recordando este ejercicio, pues decía, claro, qué importante darnos ese permiso de imaginar por fuera de los límites, más allá de que se pueda hacer o no lo que yo deseo. Y que algo que nos decía Stefan, que era la persona que guiaba este ejercicio, algo que nos decía es que en su experiencia, que él es una persona que lleva 40 años trabajando no solamente con artistas, sino con gente creativa, ¿no? Científicos, artistas, gente como de muy diversos campos, y que lo que decía es que en su experiencia la gran mayoría de los proyectos que soñamos son posibles, como que algunos van a tomar, o sea, tomarían más tiempo, mucho más tiempo de gestión, etcétera, pero que muy pocas veces alguien dice, mi sueño es construir una base espacial en otra galaxia, por ejemplo, ¿no? Es como una pues así no se puede. Pero que es muy raro que de verdad alguien diga algo así, que en general casi todos nuestros proyectos son cosas que de alguna manera pueden realizarse y que pues que lo que sucede es que los vamos haciendo como chiquitos, en el sentido de pues nomás tengo 5 pesos, entonces ¿para qué me alcanza con esos 5 pesos? Todo esto para decir como yo creo que los ejercicios, o sea, que el ejercicio de la creatividad y el ejercicio de la imaginación son fundamentales para modificar, por un lado, para modificar nuestros espacios, los espacios en los que vivimos, en los que convivimos. Si yo no me siento a imaginar un momento que puedo tener un estacionamiento de bicis en mi edificio, simplemente no va a suceder,
¿no? Como, pues no hay estacionamiento de bicis, pero es distinto saber que no hay estacionamiento de bicis a imaginar el estacionamiento. Mira, podría caber aquí, estoy un pasito más cerca de hacerlo realidad. ¿Qué tendría que hacer? Igual nada más tengo que hablar con mi vecino de acá y mi vecino de allá y hacerlo. Entonces, son como, me parece que ese ejercicio de la imaginación, pues, es importante. Pero también un ejercicio de la fantasía que cada vez nos está como más negados, como que se nos exige constantemente que seamos realistas, que miremos el mundo como es, como está, y que me parece que hay un universo de la fantasía, del imaginario, que también nos compone, también es lo que somos, también enriquece nuestra diversidad, y que, bueno, claro, yo no significa que yo voy a poder hacerlo realidad, pero eso no implica que no exista, ¿no? Existe dentro de un universo interno y que algunas veces puede compartirse con otros. Entonces creo que estos ejercicios, pues justo tienen que ver con la modificación, o sea, con ayudarnos a pensar un bien común, pero también con volvernos más ricos por dentro, ¿no? Como más carnositos, no sé si tengo una palabra para esto, porque es como una sensación, ¿no?, interna. Y entonces creo que eso pues es súper valioso. Y por otro lado, algo que quería decir y que traigo aquí un poco de vuelta esto que decías de, pero a lo mejor, o sea, pero no me quiero mover así porque pues tal vez no debería, porque etcétera. Y que es otra de las cosas que he venido como explorando mucho, tiene que ver con el movimiento que nos permitimos y el movimiento que no, y en ese sentido como la libertad. Y es que me parece que los procesos creativos nos permiten también un ejercicio de libertad, que como la palabra está de la pobre tan manoseada y tan mal, o sea, como que no, y así de no, la libertad no existe, ya hay que renunciar a ella, porque vivimos en este sistema capitalista, ¿no?, que nos mata a todos, lo cual es cierto, pero no significa que no pueda yo seguir teniendo este anhelo de libertad y de ¿no?, como de hacer cosas, o de no hacer cosas, que también es un ejercicio de libertad, ¿no?, como de me voy a sentar aquí una semana a no hacer nada. Me parece igual de importante. Pero en ese sentido, como hablar de poder, como de acceder a espacios de libertad desde, con el cuerpo, también construye otro tipo de libertades, como libertades emocionales, libertades espirituales y libertades mentales, y que hablamos poco de eso, ¿no? Hablamos poco como de esta necesidad de mover el cuerpo, de bailar, sin juzgarlo tanto, ¿no? Como sin juzgar tanto cuáles son las técnicas con las que se mueve, qué está bien visto y qué no, o dónde puedo bailar y dónde no puedo bailar. Me parece que estas cuestiones también se hacen presente en los procesos creativos y viceversa, ¿no? Como que tener estas experiencias o estas otras experiencias de movimiento nos ayudan a tener momentos creativos que además no siempre tienen por qué construir cosas, ¿no? Como que un ejercicio creativo y un ejercicio no necesariamente tiene que materializarse en algo. A veces sí, ¿no? A veces sucede y pasan cosas, pero un poco como sentarse a soñar también es valioso, ¿no? También es importante. Sí, claro. Es que todo esto que mencionas, que nos comentas, es parte realmente de las necesidades humanas. Unas básicas, otras nos han dicho que no tanto, pero yo creo que tiene que ver, ¿no? Estos procesos creativos finalmente también responden a esto que nos dicen, a necesidades humanas y que nos vinculan, ¿no?, con otros individuos que compartimos tal vez estas necesidades. Y que tal vez es válido, como tú dices, sentarnos a pensar, imaginar tal vez cómo sería
la solución de esa necesidad, aunque no llegue a concretarse, ¿no? Creo que es un ejercicio necesario y más en estos tiempos que estamos pasando esta situación pues de pandemia, de confinamiento, ¿no? De muchas limitantes en los espacios públicos, en la forma en que interactuamos también con otras personas. Pero bueno, lo que yo veo también aquí es que tienes toda esta vasta experiencia, ¿no? De estar visualizando y conviviendo y creando, imaginando el actuar pues, del propio cuerpo en estos espacios públicos. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿cuál es como la que más te ha gustado de todas estas expresiones que tal vez podrías incluso recomendarnos? Pues una de las cosas que más, voy a nombrar dos. Una de las que más es como caminar de noche sola. Y es difícil, ¿no? Es difícil porque no sé no sé en cuántas ciudades de México puede hacerse esto, ¿no? No sé si haya una ciudad en la que alguien diga, yo aquí puedo salir a caminar de noche sola. Pero bueno, esa ha sido como una como de mis favoritas, de mis muy favoritas. Y la otra que también tiene que ver un poco con la noche, es que hay en Querétaro, pero creo que sucede en muchas ciudades que la gente se reúne a bailar en las plazas públicas, ¿no? Como que hay una plaza pública donde la gente va a bailar. Y hay y hay como muchos circuitos en los que esto se ve como una especie de, como que se ve con una especie de distancia, en el sentido de, ay, qué bonito la gente que va a bailar, pero no van, ¿no? Y entonces, es una invitación, sería como, vamos a bailar a los parques, ¿no? Vamos a bailar a las plazas, porque para mí eso es como una de las formas más como ricas Hace poco pensaba y escribía que para mí la ciudad no es un escenario, no es una cosa sin vida sobre la que yo bailo, ¿no? O un fondo bonito para que yo haga cosas. La ciudad es una relación. La ciudad son las relaciones que construimos, las relaciones con las personas, pero también la relación con la banqueta, con la pared, con la plantita, ¿no? Y con el sonido de la ciudad. Y entonces, para mí, ir a bailar al parque es como de las experiencias más como de las experiencias más llenadoras en el sentido de mi relación con la ciudad, con mi cuerpo, con el baile. O sea, para mí es como bailar en un parque es el punto en el que todo es como todo confluye, ¿no? Significa bailar, o sea, porque bailar en un parque es que me siento segura, me siento cuidada, me siento acompañada, si además estoy bailando con otra persona hay un lugar de encuentro, ¿no? Que la ciudad está procurando y está proveyendo. Entonces, me parece eso como fascinante y emocionante. No sé si eso responde pregunta. Claro, por supuesto. Y fíjate, esto que nos compartes, sí he pasado por experiencias similares, ¿no? De cómo te sientes en estos espacios, pero porque también pues vemos la otra cara de la moneda, que cada vez son más pocos y se convierten en estos tiempos en algo extraordinario, ¿no? Porque en mi experiencia, las ciudades que conozco, ahora estoy en la Ciudad de México, es casi imposible sentir que puedes caminar de noche y sentir todas estas emociones que nos dices, sentirte libre, sentirte segura, sentirte cuidada. Es sumamente complicado. En el día también, porque desde cómo vas a cruzar la calle,
porque pues también, ¿no? El diseño urbano finalmente no contempla estos aspectos. Y nos damos cuenta, ¿no? Entonces, por supuesto que yo te preguntaba esto precisamente, ¿no? Para saber si realmente solo yo he sentido esto, pero pues no, o sea, yo ya estaba imaginando que no, y entonces por eso quería preguntarte, pero sí, me deja pensando en esto, ¿no? En cómo estamos, pues finalmente haciendo uso de estos espacios y cómo influyen en nuestra vida, en nuestro proceso de adaptación, de creación, de solución de problemas. Pero para ir cerrando, me gustaría también ahora compartir algo que hemos estado mencionando a lo largo de esta charla sobre este proyecto, bueno, uno de los proyectos que tienes, pero que también pues nosotros hemos tenido la oportunidad ahí pues de conocer un poco. Me gustaría que nos contaras sobre este proyecto. ¿Qué es Astrolabio, Ámbar? Astrolabio es un... A mí Astrolabio es como una casa y como una guía en la que yo me permito hacer una serie de exploraciones sobre lo que yo entiendo como arte contextual. Que en los últimos tiempos, o sea, cuando recién comencé a nombrar la relación del arte con su contexto, pensaba mucho más en esto que les vengo platicando, ¿no? Como la relación con el espacio público, con las ciudades, con comunidades, incluso en el sentido de con quién estoy dialogando, para quién estoy haciendo las cosas, etc. Luego, con el paso del tiempo, un poco fui pensando que en realidad todo arte es contextual, todo, incluso el que se hace como, ¿no?, guardadito en un estudio de danza, de alguien que no tiene, o sea, que se pasa 8 horas en su estudio entrenando, ensayando, haciendo coreografía, eso también es un contexto, ¿no? Entonces, como que un poco esta idea del arte contextual ha ido modificándose para mí, pero lo que ha venido pasando con Astrolabio es que yo me permito es como una especie es como una casa que habito, pero que no es como la única casa, ¿no? De pronto hay otras cosas que hago que no siempre son de Astrolabio, pero esta casa permite, por un lado, la colaboración con personas a las que aprecio, que no siempre son artistas, ¿no? Como que, claro, trabajo mucho con músicos, pero o con gente que se dedica a las letras, con gente como en esta interdisciplina, ¿no?, artística, pero también empecé a trabajar con arquitectas, también empecé a trabajar con urbanistas o con gente como más dedicada a cuestiones sociales, y me parecía importante tener un espacio desde donde nombrar todas estas interacciones, relaciones y proyectos, ¿no? Cuando empezamos el proyecto hace años, en el 2014, lo empecé de la mano con una amiga. En ese momento como que creíamos mucho más en la investigación escénica, como que lo nombrábamos desde la investigación escénica. Luego un poco nos fuimos saliendo de lo escénico, como que pronto era como, uy, pero esto es, ¿no? Como nos preguntábamos muchas cosas sobre si qué es escénico y qué no lo es, en fin, toda una serie de cuestiones, y ahí decidí mudar un poco hacia el arte contextual, también porque, bueno, su proyecto de vida cambió y entonces ella decidió alejarse como de este proyecto. Pero entonces, pues, esto, Astrolabio es este lugar que acuna como distintas intereses que pues, se atraviesan de el espacio común, de los espacios comunes, pero también de un interés por la arquitectura, por los espacios, de un interés por los afectos, lo que les decía, ¿no? Como las ternuras, los afectos, y en ese sentido, pues los procesos van siendo distintos cada vez. Ahora durante la pandemia, que es algo que yo nunca hubiera creído, una de las investigaciones que justamente sobre las ternuras, sobre la revista, fue
modificando hacia una pieza digital, en el sentido de que es una pieza que pensamos para Zoom y que originalmente no era nada de esto, ¿no? Que al principio de la pandemia yo estaba súper negada a hacer cosas en línea y bueno, luego fueron pasando los meses y ya no nos quedaba de otra, y entonces este proceso fue como transformándose en ese sentido, y ahora habla también de los cuidados, habla de cuidados familiares, habla de atender a personas mayores, porque pues los procesos, me parece que también la vida va sí o sí afectando nuestros procesos creativos, entonces las cosas que nos suceden, ¿no? Que nos han sucedido durante la pandemia, pues también están ahí haciéndose presentes. Y entonces pues Astrolabio es la casa para estos proyectos, es la casa para estas colaboraciones y bueno, eso. Eso. No, pues es mucho trabajo de fondo, ¿no? No solamente de llevar, ¿no?, esta expresión artística y, por supuesto, no solamente una sola expresión, sino pues todo lo que se está construyendo, ¿no?, en colectivo. Y por supuesto, pues tenemos que preguntarte, Ámbar, pues en qué estás ahorita, ¿no? Para que después de que escuchen este podcast, pues vayan y te busquen, y te conozcan, y que además, voy a hacer una recomendación aquí, la gente que nos está escuchando solamente en audio, ¿no?, en podcast, pues pásense al YouTube porque tienen que conocer a Ámbar, porque ella habla con el cuerpo y se nota. Entonces, bueno, Se mueve. exactamente. Entonces, ¿en qué andas ahorita? ¿Cuáles son tus proyectos? Y por supuesto, ¿dónde te pueden encontrar, ¿no?, en redes sociales, para que vayan y si les queda algo, pues que te pregunten directamente, o incluso pues generar nuevas conexiones, ¿no? Claro. Bueno, primero el comercial, me encuentran en redes como en Twitter e Instagram como @amluki, y en Facebook como Ámbar Luna Quintanar. De preferencia síganme en Instagram y en Twitter porque a Facebook cada vez entro menos, pero también se puede. Y bueno, están todas los espacios digitales de Astrolabio, astrolabio.mx, donde pueden echarle un ojito al proyecto, y Astrolabio IE en Instagram, Twitter y bueno, y Facebook está como Astrolabio. Y ahí pueden también como enterarse de los proyectos. Y bueno, pues ahorita estoy... ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando sobre una pieza que estuve, tuve un primer momento, una primera fase el año pasado, que tuve una beca del PECDA de Chiapas, que yo soy de allá y hago mis mayores esfuerzos por trabajar allá lo más que puedo. Cuando no se puede, estoy en Querétaro, donde también trabajo cosas. Entonces, bueno, la primera fase de este proyecto la hice el año pasado con PECDA de Chiapas. Es un proyecto que se llama Impronta, que es una cartografía afectiva o una historia personal del caminar. Es una cartografía mía, como de mi relación con Tuxtla, que es la ciudad en la que fui adolescente y en la que regreso como mi hogar. Y a partir de esta exploración, como que fueron apareciendo varios como intereses sobre la caminata en Tuxtla. Y ahora estoy trabajando en una segunda fase de este proyecto, que es una audioguía para que otras mujeres caminen estos puntos que yo estuve explorando. Digamos, es una audioguía como para caminar el centro de Tuxtla, con algunas invitaciones a que ellas involucren también el cuerpo en estos puntos, ¿no? Entonces, eso es algo súper nuevo para mí, porque no tiene mucho cuerpo, pero no es mi cuerpo, entonces, sino el cuerpo de las caminantes. Estoy trabajando con Jasmine Luna, que es mi hermana y es una gran ilustradora y animadora, entonces tenemos ya tiempo trabajando juntas y nos gusta mucho. Y estamos trabajando con
Abril, que ella nos está ayudando con todo el tema de redes. Entonces, bueno, estamos ahí diseñando toda una experiencia como de audios que es nueva para todas y estamos viendo hacia dónde nos lleva. Pero bueno, todo octubre vamos a estar trabajando en eso y lo vamos a presentar hacia noviembre. Va a tener también un patita que ese va a ser más interactivo para los que no estamos en Tuxtla, podamos también acercarnos de alguna manera al proyecto. Estoy también como acompañando unos laboratorios precisamente como de ciudad, laboratorios de imaginación en la ciudad, que es algo que me emociona mucho. Recién hace poco decía que yo no soy urbanista, sino que me gusta imaginar cosas en las ciudades, entonces creo que eso está bonito. Y bueno, y hacia finales de año voy a tener un par de talleres que pues esa es como la otra cosa que me gusta mucho, trabajar con gente que no se dedica a la danza, que quiere aproximarse a su cuerpo y que no sabe muy bien por dónde entrarle. Entonces tengo una clase regular de stretching por las mañanas, que pues es una clase para estirarnos, para conectar con el cuerpo. Si me siguen en cualquiera de mis redes, ahí pueden encontrar la información de las clases. Y a finales de año, hacia noviembre y diciembre, voy a abrir 2 talleres. Uno son las sesiones especiales para combatir el cansancio, que es un taller muy bonito, muy bonito no porque yo lo dé, sino porque su objetivo es abrir espacios para descansar, entender las dimensiones del cansancio, del descanso, bueno, del cansancio también, pero del descanso como todo un espectro del descanso que es mucho más amplio que dormir o no dormir, ¿no? Como que hay ahí varias capitas. Bueno, es un taller como para adentrarnos en eso. Y voy a abrir otro, que esto todavía no sabe nadie, pero voy a abrir otro, exacto, exclusivo. Voy a abrir otro que se llama El Punto Inmóvil, que es un taller sobre coreografía, espacio y afectos en el cuerpo. Y esto está pensado para gente que quiera como aproximarse un poco a pensar como los alcances de la coreografía, de la danza y de la coreografía, y también como gente que quiera, que tenga alguna curiosidad por ver danza y que no sepa muy bien por dónde acercarse, ¿no? De pronto es como, pues sí me interesa la danza, no entiendo nada, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? Como, pero no entiendo. Entonces, un poco este taller quiere como va dirigido a eso, ¿no? Por ahí de noviembre, diciembre. Y bueno, pues en eso. Sí. Estás en todos lados, Ámbar, y son muchos proyectos. Gracias por compartirlos, pero también gracias por abrirnos este panorama hacia este proceso, más bien, en cómo se llevan a cabo, todo lo que implica, lo que significa para ti también, ¿no? Estar en ese proceso. Y pues porque, como dijimos al principio, es algo que no siempre pensamos. Llegamos y nos acercamos a estas expresiones artísticas, pero vemos nada más a veces el final o el casi final de todo un proceso, ¿no? Entonces, te agradecemos que nos compartas toda tu experiencia y pues también recordarle a nuestra audiencia, como siempre, que también a nosotros nos pueden seguir y encontrar principalmente en Twitter, estamos en Facebook, estamos en el canal de YouTube, por supuesto, suscríbanse, compartan, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros estrenos y nos encuentran como Libreta Negra MX. Compartan y pues apoyen este tipo de proyectos. Pues ya lo saben, estimada comunidad, hay que reapropiarse de nuestro cuerpo, conocerlo y pues por supuesto usarlo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ámbar, y pues estamos en comunicación, cualquier otra cosa, pues vamos a seguirle la pista muy de cerca a todo lo que haces y también lo que haces con Astrolabio. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con otro gran tema. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión. Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Cultivamos memorias al aire.